Buenas tardes, soy Adriana Bautista, abogada egresada de la Católica, Universidad Católica del Táchira, en el año 2001. Soy especialista en Derechos Humanos, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Penal y Criminología y actualmente pues estudio en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación de Posgrado, el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Y muy agradecida con Dios, con el profesor Javier, por esta oportunidad de presentarles el proyecto en cuanto al diplomado de estudios avanzados en el sistema de justicia penal juvenil venezolano. Este diplomado va a constar de 5 módulos, donde el estudiante, el participante y todo aquel que quiera ampliar sus conocimientos en materia de justicia penal juvenil venezolana, pues va a ser acreditado oportunamente por el instituto al haber pasado los 5 módulos. El primer módulo trata del sistema de justicia penal juvenil venezolano. Allí vamos a hablar de la evolución histórica del derecho penal del adolescente, de la evolución histórica propiamente de la justicia penal juvenil en Venezuela. Tocaremos un punto en cuanto al adolescente, imputabilidad e inimputabilidad en el derecho romano y cómo surgió esa responsabilidad penal de adolescente desde la época de la antigua Roma y de Grecia. En el módulo 2 trata del sistema de responsabilidad propiamente penal del adolescente. Vamos a hablar de las generalidades sobre el derecho penal de adolescentes, las consecuencias de este sistema como tal, la definición en cuanto al concepto de niño, niña y adolescente. El módulo 3 tocaremos las instituciones procesales propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como los principios limitadores al poder punitivo del Estado, los eximentes de responsabilidad penal, la validez espacial y temporal de la ley penal, la imputabilidad e inimputabilidad y las garantías constitucionales. ¿Cuáles garantías constitucionales? El debido proceso, el derecho a ser oído, el derecho a que efectivamente tenga un defensor, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia. En el módulo 4 compararemos las fases del proceso penal de adolescente con la jurisdicción ordinaria, es decir, la de los adultos. Si bien es cierto, pues bueno, existen 5 fases en el proceso penal: la fase preparatoria de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución, y mi criterio particular es que la fase recursiva también es otra etapa procesal del proceso penal venezolano, que igualmente lo tiene el sistema de justicia penal juvenil venezolano y que debe ser en todo caso comparado y diferenciado de la jurisdicción ordinaria de adultos. Allí vamos a tocar todos esos tópicos importantes para que efectivamente el participante tenga un grado de comprensión con el sistema de justicia penal juvenil venezolano y el sistema procesal penal de adultos como tal. Y en el módulo 5 pues tocaremos la parte de la ética judicial, la prevención más que todo dirigida antes que la represión del adolescente, y la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa que puede ser un modelo para implementar a nivel venezolano y que poco a poco ha ido ingresando en el argot y en el vocablo de nosotros los abogados, sin embargo todavía no está muy bien definida. Vamos a tocar puntos relevantes, inclusive a nivel de derecho comparado, y verificar cómo esa justicia restaurativa se aplica en otros países y que ha funcionado de manera eficiente y eficaz, y cómo pudiera en todo caso poderse implementar en Venezuela. Y en todo caso pues también tocar la parte interna del adolescente, verificar que el adolescente antes de ser castigado y reprimido podemos prevenir que no incurra o que no transgreda ninguna norma, ninguna ley, para que efectivamente no sea un adolescente en conflicto con la ley penal y posteriormente un delincuente que transgreda normas. Lo que se busca efectivamente con el sistema de justicia penal juvenil es la inserción del adolescente en una comunidad, en un ambiente armónico y pacífico, donde efectivamente él pueda conocer cuáles son sus derechos, pero también respete sus deberes. En líneas generales, ese es el sistema de justicia penal juvenil. Pronto me comunicaré con ustedes y pronto estableceré por video los 5 módulos de una manera un poco más profunda para que el participante pueda tener unos conocimientos
probos y oportunos con respecto a este sistema tan grandioso y a este sistema tan importante que es el inicio como tal y el origen de que el adolescente sea un hombre o una mujer profesional, bueno y buen ciudadano. Muchas gracias.